Me da mucho gusto nuevamente darle a usted la bienvenida a este canal de YouTube, Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. Nuestro Dios eterno es un Dios que ama y está buscando una relación con usted. Está buscando una relación con cada habitante de este planeta. Y me da muchísimo gusto que Dios me permita a mí tener la oportunidad de llegar a algunas vidas. Le doy gracias a usted que se ha suscrito al canal. Me gustaría que siguiera usted motivando a otros conocidos para que también se suscribieran. Cada vez que alguien se suscribe, cada vez que alguien le pone me gusta a los mensajes, logramos que este canal pueda ser promovido para llegar a más personas. Porque de alguna manera estamos diciendo que son temas que nos gustan. Y entonces el tema empieza a correr por muchos otros lugares para ser vistos. Así que si no se ha suscrito todavía, suscríbase. Si usted es bendecido por el mensaje, póngale me gusta. Comparte este mensaje. Tome la liga y compártala a través del WhatsApp, a través del Messenger, a través de los medios de comunicación que usted tenga a la mano. Y colaboremos juntos para que muchas personas, domingo a domingo, tengan un encuentro con el Señor. Un encuentro en el que Dios les hable hoy. Este es el propósito del canal. Soy el pastor Alejandro Varela. Y en este domingo en particular estamos adentrándonos en el mes de septiembre. Estamos celebrando la independencia de México. Ya más de 200 años celebrando esto, 211 años. Creo que usted y yo realmente necesitamos libertad. Yo no sé si usted realmente se sienta libre, si usted tenga en su vida esa convicción de que usted puede tomar la decisión correcta de todo aquello que se pone frente a su vida. Porque muchas veces nos sentimos tan libres porque estamos haciendo cosas malas, porque hacemos lo que queramos. Pero si usted determina dejar de hacer alguna de esas cosas malas y se sorprende a usted mismo o a usted misma sabiendo que no puede dejarlo, entonces eso no es libertad. Necesitamos independencia, una genuina independencia. Y es por eso que le había invitado a leer el libro de Éxodo. ¿Ya comenzó a leerlo? ¿Ya leyó al menos la primera parte? Recordemos que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Habían llegado como huéspedes, pero después de 430 años y de haberse multiplicado y haberse crecido y haber sido bendecidos por Dios, los egipcios se vieron amenazados. Así que esa libertad que tenían la fueron perdiendo. Llegaron al punto donde eran esclavos. Trabajaban arduas jornadas de trabajo para construir los edificios, las pirámides de los egipcios. Pero entonces, acabábamos de ver la semana pasada, el momento donde la palabra de Dios nos muestra que Dios escuchó el clamor de la esclavitud de Egipto. Y Él escucha el clamor de nuestro corazón. Tal vez usted se sienta agobiado por la esclavitud del pecado, por esas cosas que no puede dejar. El Señor descendió desde los cielos, miró su vida y vino a darle libertad. Tal vez usted es de los que considera que no es esclavo, que está disfrutando de hacer lo que a usted le guste y lo que a usted le plazca. Pero déjeme decirle que su cuerpo, con todas las cosas que se ha afectado, que su mente, con todo lo que se ha perturbado y lo que se ha ensombrecido, está clamando dentro de usted. Y Dios escuchó ese clamor. Por eso, hoy quiero invitarle nuevamente para que lea el Éxodo. Los capítulos del 1 al 4 nos muestran ese momento donde Dios determina que va a sacar al pueblo de Israel de Egipto, porque escuchó el clamor, porque ve la angustia de su gente, y llama a Moisés para que se convierta en el instrumento de libertad. Usted y yo también estamos en la mira de Dios, y está llamando a nosotros y a través de otras personas para que seamos instrumentos de libertad. Pero hoy quiero leerle y mostrarle que a partir del capítulo 5 y hasta el capítulo 13 de Éxodo empieza todo ese proceso en el que Dios con grandes señales, con grandes portentos, manifiesta su poder a su pueblo, al que va a darle libertad, y también al pueblo egipcio, que era el que tenía oprimido a su pueblo. Y hay 10 que llamamos plagas. 10 plagas terribles, destructivas, manifestando el poder de Dios para liberar y el poder de Dios para elegir a un pueblo, para elegir a una persona para hacer su voluntad. Y entonces llegamos al capítulo 14, que es donde quiero tener con usted este segundo tema sobre el Éxodo. Porque usted y yo, hoy en día,
necesitamos saber que cuando escogemos la libertad que Dios nos ofrece, cuando decidimos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor, Él nos libera del pecado, de esa esclavitud, y entonces tenemos libertad para vivir, para escoger, para decidir lo correcto. Pero también tenemos que saber que junto con esa tremenda libertad vienen muchísimos obstáculos, grandes obstáculos que tenemos que enfrentar. Por eso el mensaje de esta mañana se titula ¿Sin salida? Obstáculos para la libertad. Porque déjeme decirle que si usted lee estos capítulos que le menciono, va a decir, gloria a Dios, el Dios extraordinario, Dios eterno, poderoso, salvador, en medio de una gran celebración, logra que después de celebrar la fiesta de la Pascua, que mostraba al pueblo de Israel lo que Jesús iba a hacer, estaban listos para poder salir de Egipto. 10 plagas habían azotado a los egipcios, pero a ellos no los había tocado. Y además de esto, finalmente el faraón los deja salir. Pero los israelitas salieron con las manos llenas de tesoros. Yo no sé si usted sabía esa parte, pero los egipcios, para que se fueran más rápido, empezaron a entregarles sus tesoros, sus alhajas, sus monedas, sus joyas. Así que el pueblo de Israel, en medio de una manifestación del portentoso poder de Dios y con las manos llenas de tesoros que los egipcios les regalaron, salieron finalmente de Egipto en el día por una enorme columna de nube que les protegía del sol y por la noche una enorme columna de fuego que les alumbraba y les dirigía por el camino que debían andar. Así que el pueblo de Israel salió a la libertad, tomó su independencia con pruebas infalibles de la presencia, de la elección, del amor y del poder de Dios. Así que salieron de fiesta. Comenzó el éxodo. Creo que usted y yo así podemos iniciar nuestro éxodo a la libertad, celebrando fiesta, porque con portentos extraordinarios, con un poder para perdonar pecados y manifestaciones maravillosas de su amor, podemos salir de la esclavitud si confiamos en Jesucristo. Y es que piénselo, ¿quién no haría fiesta en un momento de libertad? Por eso los mexicanos, más de 200 años después, seguimos haciendo fiesta año con año en este mes de septiembre para celebrar nuestra libertad. Y es que eso es lo que pasa cuando una persona como usted o como yo elegimos aceptar a Jesucristo como nuestro libertador, nuestro Señor y Salvador. La Biblia nos dice que hay fiesta en el cielo, gozo delante del Padre allá en el cielo, por cada pecador que se arrepiente. Hay plena convicción y enorme fiesta en el cielo en la presencia de Dios cuando usted, cuando yo y cuando cada persona acepte la libertad que Cristo pagó en la cruz. Pero, como también en el éxodo de la Biblia, nos encontramos que en la vida en Cristo nos encontramos con grandes obstáculos. Y es lo que quiero compartirle en el pasaje de hoy, en Éxodo capítulo 14. Y voy a leer a partir del versículo 10. Recuerde que el pueblo de Israel salió con fiesta, salió con tesoro, salió con la bendición de la presencia de Dios. Pero llegaron hasta un lugar, a la orilla del Mar Rojo. Y es ahí donde quiero leerle lo siguiente. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los verán. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería.
Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Este es el milagro más extraordinario que muchos aún tratan de debatir. Pero este milagro portentoso dio libertad a los israelitas. Y hoy, en medio de milagros portentosos, usted y yo también recibimos libertad. Lo extraordinario aquí es que el pueblo de Dios estaba atrapado. Un gran obstáculo había frente a ellos, el Mar Rojo. Había montañas a los otros dos extremos, más obstáculos. Y hacia atrás, el ejército egipcio que se había arrepentido de dejarlos salir, que venía a retomarlos como esclavos. Así que grandes obstáculos impedían la libertad, el éxodo del pueblo de Israel. Veamos hoy cómo usted y yo podemos enfrentar los grandes obstáculos que estamos viendo que nos impiden disfrutar la libertad que Cristo pagó por nosotros. Así que usted se siente hoy sin salida. Déjeme decirle que en Cristo hay libertad. Vamos a orar a Dios. Padre bendito, toca nuestras vidas en este domingo. Permite que la independencia que tú vienes a darnos sea una realidad y que podamos vivirla y disfrutarla y gozarnos en ella. Y ayúdanos a ver, Señor, que sí habrá obstáculos, pero que por encima de los grandes obstáculos hay un gran Dios que nos da libertad y nos da el poder para salir victoriosos a nuestro propio éxodo. Bendice tu palabra y llévale a aquellos que la necesitan escuchar. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quiero invitarle a considerar 3 cosas importantes y que tienen que ver con la estrategia que Dios nos da para librar esos grandes obstáculos que nos cierran la salida. No estamos en un callejón sin salida. Dios está con nosotros. Primer cosa importante que tenemos que entender en este domingo. Los obstáculos querrán detener nuestra libertad. Los obstáculos querrán detener nuestra libertad. Como le acabo de leerle aquí en el capítulo 14 de Éxodo, los versículos del 5 al 10. Voy a leerle porque esto no lo había leído hace un momento. Dice, fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y en el versículo 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los verán. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Mire, debo comenzar diciéndole con temor y temblor que cuando usted decide seguir al Señor Jesucristo y tomar la libertad que Él le ofrece, definitivamente usted tratará de avanzar en su crecimiento espiritual y en su vida, venciendo continuamente toda tentación y todo pecado. Pero Dios permite que usted y yo nos veamos rodeados de obstáculos hacia nuestra libertad. Sí, porque tal vez usted y yo nos sorprendamos como se sorprendieron los israelitas. Dios había hecho grandes señales con las 10 plagas y luego la manera como los sacó llenos de tesoros, esa nube que los protegía de día y esa nube que los dirigía y alumbraba de noche, era manifestación de la presencia de Dios.
¿Cómo es que un Dios que había hecho grandes portentos, de pronto los llevara a encontrarse encerrados sin salida? Por eso ellos no entendían y empezaban a reclamar a Dios. Pero es que es importante que sepamos, Dios permite que usted y yo enfrentemos grandes obstáculos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Dios lo permite? Y es que siempre nos hacemos esa pregunta, ¿no es cierto? Cuando empezamos a ver las cosas difíciles de la vida en Cristo, de ser obedientes y vivir en libertad, empezamos a preguntarnos, ¿por qué a mí, Señor? Si yo te decidí seguirte, si yo te escogí por encima de lo demás, ¿por qué permites que me esté pasando esto? ¿Por qué estoy enfrentando tantos obstáculos? Bueno, hoy usted necesita saberlo. ¿Por qué Dios permite que enfrentemos grandes obstáculos? Porque usted y yo necesitamos estar seguros de que queremos la libertad que Él nos ofrece. Usted y yo debemos estar convencidos de que queremos el éxodo que hemos iniciado en Cristo Jesús. Déjeme preguntarle, ¿usted está convencido, usted está convencida de salir de su condición pecaminosa y de la condenación del infierno y de la esclavitud del pecado, siguiendo a Jesucristo? Porque muchos de nosotros nos acercamos a Dios queriendo que se nos resuelvan los problemas. Y es lo único que queremos. Que nos resuelva el problema económico, que sane a nuestro familiar enfermo, que nos quite esa carga que traemos emocional. Y solamente queremos que nos beneficie. Pero lo que Cristo nos está ofreciendo es una libertad para vivirla. No solo para salir de nuestro Egipto. Una libertad para vivirla de manera cotidiana, reflejándolo a Él, amándolo a Él, siguiéndolo a Él. Y los obstáculos que empezamos a enfrentar van a confirmar en nuestro propio corazón si nuestra decisión de salir de Egipto, si el inicio de nuestro éxodo fue porque realmente queremos lo que Dios nos ofrece o simplemente queremos dejar las cosas que nos estaban afectando para mal, pero queremos seguir disfrutando de las cosas que nos gustan. ¿Qué es lo que los obstáculos le han demostrado que hay dentro de usted en este momento de su vida? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, en el versículo 13, cuando el Señor está hablando de la parábola de la semilla, dice ahí, los de sobre piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Dios está probando eso. ¿Qué es lo que su palabra ha hecho en nuestras vidas? Su palabra cayó en nuestro corazón y está produciendo fruto y está creciendo a 100 por 1, o es como esa semilla que cayó sobre la piedra. Porque oímos la palabra, oímos de la libertad, queremos los beneficios que Dios nos ofrece, pero no echamos raíces. No tenemos raíces, dice, creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. No echan raíces. ¿Sabe qué significa eso? ¿Cuál es la función de la raíz? Es afirmarse, es mantenerse fuerte y que no, lo que esté pasando afuera o en arriba de la superficie no afecte a esa pequeña planta que está creciendo, porque las raíces la mantienen viva y las raíces la mantienen firme. Si usted y yo no echamos raíces en nuestra relación con Jesucristo, cuando vienen esos grandes obstáculos que enfrentamos, también empezamos a tambalear, empezamos a dudar y en lugar de estar firmes, nos caemos. Y en lugar de estar bien agarrados, somos arrancados sencillamente por las situaciones que enfrentamos. Sí, Dios permite que enfrentemos obstáculos que nos están impidiendo tomar la libertad que Él mismo nos regaló. Pero no es para dejarnos atrapados, no es para dejarnos donde estábamos, es para que confirmemos nuestra decisión y nuestra convicción de que preferimos seguir al Señor por encima de seguir viviendo en una supuesta libertad que nos tiene esclavizados, tal y como lo vivieron los israelitas en Egipto. Permítame leer lo que dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 8. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es verdad, cuando estemos en diversas pruebas,
Tenemos que gozarnos, no porque estemos sufriendo, sino porque el Señor está probando nuestra paciencia, está ejercitándonos en la paciencia. ¿Por qué? Dice aquí el propósito, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Y pidámosle sabiduría a Dios y mantengamos nuestra fe en el Señor, porque entonces saldremos victoriosos, venceremos los obstáculos. Pero recuerde, los obstáculos son parte normal de nuestro caminar con Cristo, son parte de nuestro éxodo, como ese mar rojo que estaba tapando el camino a los israelitas y ese ejército egipcio que venía en contra de ellos. Dios aún ahí está con nosotros. También quiero leerle en 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 5 al 7. Nos dice el Señor, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sí, nuestra fe tiene que ser probada por fuego, para que seamos perfectos, para que seamos transformados, para que aquello débil de la carne, para que aquello que sigue deteniéndonos y arrastrándonos hacia atrás, vaya desapareciendo de nuestras vidas. Sí, los obstáculos querrán detenernos, pero recuerde, el propósito de esos obstáculos es afirmar nuestra fe, fortalecer nuestra convicción y mostrarnos a un Dios que sigue con nosotros, que nos dirige a la verdadera libertad. Que los obstáculos no le detengan. Y aquí puedo tomar las palabras que le dijo Moisés al pueblo, ahí en el capítulo 13, en el capítulo 14 de Éxodo, en el verso 13, les dice, no teman, estén firmes. La primera estrategia para vencer los obstáculos que nos hacen pensar que estamos sin salida, estemos firmes, firmes en la fe, arraigados en el Señor Jesucristo, afirmados de la palabra de Dios. No permitamos que los obstáculos que enfrentamos nos hagan irnos hacia atrás, regresar al antiguo Egipto, que no nos atemoricen, que nos enfrentemos a ellos firmes en Cristo Jesús. Estén firmes en la libertad con que Cristo los hizo firmes, dice el Señor. Justo aquí en Gálatas 5:1. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mantengamos nuestra libertad. Sí, hay grandes obstáculos, pero Dios los permite con propósito, que seamos probados para ser fortalecidos, perfeccionados y afirmados en nuestra fe. Estemos firmes en Cristo Jesús. Justo ahí en Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22, el Señor le había hecho esta promesa a Moisés y al pueblo de Israel. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios iba con ellos. Dios va con usted. Dios está conmigo. En medio de las pruebas, en medio de los obstáculos que enfrentemos para salir a la libertad, mantengámonos firme, confiando en la presencia de Dios con nosotros. Él nunca nos abandonará. En Mateo 28:19 lo prometió. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En segundo lugar, los grandes obstáculos que enfrentamos, comprobarán qué es lo que queremos. Esto es bien importante, porque tal vez usted y yo seamos probados para afirmarnos en la fe, pero tenemos que darnos cuenta realmente qué es lo que desea nuestra alma, qué es lo que nos hizo tomar la libertad y la independencia que Cristo nos ofreció a través de su sacrificio en la cruz. Permítame leerle aquí de nuevo en versículo 14, capítulo 14 del 10 al 12. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto con nosotros, que nos has sacado de Egipto?
¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Fíjese qué tremendo, y no sé si le parezca triste. Acababan de salir, en medio de grandes portentos, los milagros que ellos vieron durante las plagas. Cómo murieron todos los primogénitos y de ellos ninguno murió. Cómo salieron llenos de tesoros. Esa columna de nube, esa columna de fuego. Dios con nosotros. Ellos podían decirlo con toda confianza. Y cuando enfrentaron estos primeros grandes obstáculos, vino el desánimo. Tuvieron mucho miedo, dice. En el primer obstáculo se comprobó lo que había en el corazón de estas personas. Se quejaron. Le reclamaron a Moisés, ¿por qué nos sacaste de donde estábamos? Recuerde, si usted ya leyó el Éxodo, que había un gran clamor, había angustia en el pueblo por lo que estaban viviendo en esa esclavitud. Y ahora están diciendo, ¿estábamos mejor allá? ¿No es cierto que muchas veces es lo que nos pasa ya en el camino de seguir a Jesús? Empezamos a ver lo que dejamos y empezamos a quejarnos con Dios, que antes estábamos mejor, que antes nos iba bien, que antes no pasábamos por momentos como estos. Pero si analizamos las verdaderas situaciones que vivíamos y la que vivimos, notaremos la gran diferencia. Y como los israelitas en ese momento, vamos a oírnos bastante necios. Dice el versículo 10, que tuvieron gran temor y clamaron, pero no clamaron por ayuda, no clamaron por la bendición y la protección de Dios, no clamaron por la salvación de Dios. Clamaron quejándose de la condición en la que ahora se encontraban porque estaban enfrente de ese obstáculo. Y es que los grandes obstáculos que enfrentamos nos motivan a reflexionar. Usted y yo, si estamos viviendo un momento difícil, debemos reflexionar. ¿En verdad quiero la libertad? ¿Quiero la independencia que Cristo me ofrece, convirtiéndome en su seguidor? ¿O prefiero volver a la esclavitud de Egipto, donde se supone que estoy haciendo lo que yo quiera, pero me estoy destruyendo? Y mi alma está gimiendo y clamando porque no está feliz ahí donde está, en la esclavitud del pecado. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que usted quiere? El Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9 y verso 62, dijo unas palabras muy claras para aquellos que le estaban siguiendo. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Déjeme decirle, la independencia que el Señor nos ofrece, la libertad, el éxodo, es para valientes. No estoy diciendo para gente que no tiene miedo. Sí, para gente miedosa pero valiente. Gente que enfrenta temores pero que tiene el valor de seguir a Jesús, de confiar en Dios, de creer lo que le dice y de esperar a que los obstáculos sean vencidos por el poder de Dios y que nuestras vidas sean más afirmadas de lo que estaban. Necesita Dios que usted esté convencido, que usted esté convencida de qué es lo que quiere para su vida, para su presente, pero también para su eternidad. Porque eso es lo que el Señor viene a darnos, una libertad que se manifestará en nuestra vida en este mundo, llena de obstáculos y de problemas, pero que nos llevará a la eternidad donde estaremos con Él para siempre. O quedarnos en nuestro Egipto, disfrutar del pecado que esté a nuestras manos, mientras se autodestruye nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que finalmente estemos condenados en el infierno también por la eternidad. La diferencia es confiar y esperar en el Todopoderoso. Confiar y esperar en el Todopoderoso. Le recuerdo lo que el Señor nos dice en el Salmo capítulo 20, versículos 7 y 8. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Esta palabra es verdad para usted? Confíe en el Señor. Tengo que decirle en este día que Dios le ama. Dios le ama profundamente y le ha escogido a usted, como escogió a Moisés en aquel tiempo, para tomar su libertad, para vivir su libertad, para gozar su libertad. Pero usted necesita saber qué es lo que realmente quiere. ¿Qué quiere para su vida? ¿Qué quiere para su presente, su futuro y su eternidad? Y tome la decisión. Cuando sea consciente del por qué quiere la libertad en Cristo, cuando vengan más obstáculos, cuando crezcan los obstáculos, usted
no será vencido, usted no será vencida, se mantendrá firme. Y aun si en algún momento cae, dice el pasaje del Salmo 20, se podrá levantar y mantenerse de pie. Porque nosotros no confiamos ni en carros, ni en caballos, ni en armas, ni en personas, sino en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos todopoderoso. En Él está nuestra confianza, en Él está nuestra libertad. Por Él iniciamos este éxodo y por Él lo seguiremos caminando, venciendo los obstáculos que estamos enfrentando. ¿Esa es su determinación? ¿Eso es lo que quiere? Usted va a tener que tomar una decisión. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, Dios le da esta palabra a su pueblo ya en el camino en el desierto. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Sí, este éxodo es una prueba completa para ver lo que hay aquí en nuestro corazón, para que salga quién somos realmente y caminemos a lo que queremos realmente. En 1 de Reyes 18:21, el profeta Elías se acerca a su pueblo, al pueblo que estaba claudicando entre dos pensamientos y les dice estas palabras, 1 de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Muchas veces así somos nosotros, como el pueblo de Israel en ese momento. Tenemos la opción, nuestra libertad en Cristo, nuestra independencia, o volver a Egipto. Y estamos indecisos, no respondemos palabra, pero usted y yo tenemos que tomar una decisión. Ya no claudiquemos entre dos pensamientos. Si Dios es real, si Cristo le ha perdonado y le ha salvado, sígalo. Pero si prefiere el mundo, si prefiere el pecado, si prefiere Egipto, puede regresar. Es su decisión. Pero recuerde que su decisión marcará su presente, su futuro y su eternidad. Es aquí donde entran las palabras de Moisés nuevamente, ahí en Éxodo capítulo 14, versículo 13. Él dijo, no teman y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Y vean la salvación. Así que no solamente hay que ponernos firmes ante los obstáculos. Lo siguiente que podemos hacer como estrategia es observar. Moisés les dijo, y vean la salvación que hoy hará con ustedes. Observe, manténgase firme y observe lo que Dios hará, porque Dios le conducirá a vencer el obstáculo o los obstáculos que usted está enfrentando ahorita y en cualquier momento de su vida. ¿Tiene usted dudas acerca de Dios? Él está ahí. Él dice, ve la salvación que Dios hará hoy contigo. Lo que tenemos que hacer es permanecer creyéndole al Señor, aunque el obstáculo sea tan grande como el Mar Rojo, como las montañas y como un ejército enemigo a nuestras espaldas. Que confiemos en que Él está con nosotros y que Él nos dará la libertad que nos prometió. Porque Él siempre cumple su palabra. Nosotros nos levantaremos y estaremos en pie. Y un tercer punto importante, cuando estemos enfrentando esos obstáculos, cuando nos sintamos sin salida, cuando pensemos que el haber escogido a Cristo no fue la mejor decisión. Punto número 3. Los obstáculos nos permiten conocer a Dios. Esto es para mí algo importantísimo. Si no tuviéramos esos grandes obstáculos, no conoceríamos mejor a nuestro Dios, no sabríamos de lo que es capaz. El pueblo de Israel ya había visto cosas extraordinarias y maravillosas. Las 10 plagas, las manos llenas de tesoros, esa columna de nube, esa columna de fuego. Pero había que conocer más. Tenían que conocer no solamente al Dios que los saca de la esclavitud, sino al Dios que los sostiene en medio de los obstáculos y que hace grandes señales para darles salvación de esos obstáculos. Porque Dios es tan grande que jamás terminaremos de conocerlo. Para eso tendremos la eternidad. Pero mientras caminamos por este mundo, cada obstáculo, cada problema, cada situación adversa nos permitirá conocer algo mejor de nuestro Dios. En el versículo 13, Éxodo 14, Moisés exhorta al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que Dios hará con ustedes.
Vean la salvación que Dios hará con ustedes. Mire, aquí está lo bueno de los obstáculos. Aquí está lo positivo de las dificultades. Es en ellas, es en las situaciones adversas cuando Dios se manifiesta de tal forma que lo veamos y lo conozcamos. Tristemente, es en el punto de los obstáculos donde mucha gente regresa a Egipto. Se entregan a los egipcios sin ver a Dios, sin ver el poder de Dios y sin creer en quién es Dios. Mire, recuerde, Segundo de Reyes capítulo 6, versículos del 15 al 17. Escuche lo que dice el Señor. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?» Él le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo y su siervo estaban rodeados por un ejército enemigo, y el siervo temeroso. Pero la oración de Eliseo es la oración que usted y yo podemos hacer. Eliseo le dijo: «Señor, abre sus ojos para que vea». Y entonces Dios abrió sus ojos. Y este hombre, este criado, se dio cuenta de que había un ejército de caballos y de gente de a caballo y de carros de fuego protegiéndolos a ellos. Y es que solamente cuando estamos en los problemas, nuestros ojos pueden ser abiertos a la manifestación del poder y de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿O no lo ha notado? Es cuando estamos en problemas cuando más podemos percibir la presencia y el poder de Dios. Nuestro Dios tiene el anhelo profundo de que usted le conozca, porque Él escogió a usted, Él le conoce a usted. Y es claro que para que usted pueda confiar en Dios, usted debe conocer al Señor. Pero ¿cómo va a conocerlo si no está viéndolo en la realidad? Tal vez usted ha leído la Biblia y ha tomado clases de teología. A lo mejor hasta conoce los atributos de Dios, los morales, los perfectos. Bueno, no sé qué tanto conozca o crea conocer a Dios, pero la verdad es que no lo podemos conocer hasta que vivamos unas experiencias reales con Él. Y esas experiencias se viven enfrentando obstáculos en nuestras vidas. ¿Se siente usted hoy sin salida? ¿Está viviendo obstáculos que le impiden caminar en su fe, caminar hacia adelante y tomar aquello que Dios tiene para usted? Necesita esperar en Dios y observar lo que Dios va a hacer, porque Dios quiere que usted le conozca profundamente. Tal vez escuchó y ha leído en Juan capítulo 11 el caso de María y Marta que pierden a su hermano Lázaro. Estaba enfermo y llamaron a Jesús y Jesús no vino y Lázaro murió. Cuando Jesús llegó y había muerto Lázaro, ellas le reclamaron: «Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Pero Jesús les dijo: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Y es que ellas conocían a Jesús como el sanador, pero ese gran obstáculo de la muerte de su hermano y que duró 4 días muerto antes de que Jesús llegara, les ayudó a conocer no solo al Jesús sanador, sino al Jesús que es la resurrección y la vida, porque resucitó a Lázaro. ¿Cuántas cosas están muriendo a nuestro alrededor? ¿Cuántas cosas Dios está permitiendo que perdamos en este tiempo de pandemia? ¿Cuántos obstáculos estamos enfrentando que están tratando de hacernos decidir, dejar nuestro éxodo y regresar a Egipto? ¿Cuántas cosas estamos viviendo que nos hacen renegar de Dios o dudar de Dios? Este es el momento, en estos grandes obstáculos, donde debemos tomar la determinación valiente. No me voy a detener en mi decisión de seguir a Jesús. No me voy a detener. Y también debemos determinar qué es lo que quiero. Yo quiero lo que Cristo me está ofreciendo en la tierra y en la eternidad. No quiero lo que el mundo me ofrece. Quiero lo que Cristo me ofrece. Y también debo decidir: Señor, quiero conocerte. Así que puedo darte gracias por los obstáculos que permites que enfrente, por las adversidades que permites que viva. Solo por favor, ayúdame abriendo mis ojos para ver lo que no ven. Abre mi corazón para creer lo que no puedo creer. Abre mi entendimiento para aceptar lo que me cuesta trabajo aceptar. Pero permíteme conocerte más y conocerte mejor, mi Señor. Esa es la oración que debemos hacer cuando estamos viviendo
los grandes obstáculos que no nos quieren dejar seguir caminando hacia adelante. ¿Y qué fue lo que sucedió? Éxodo 14, del 19 al 22. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano con la vara sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas se quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Ahí se mostró el poder de Dios. Ahí se manifestó el gran poder de Dios. Lo mismo va a hacer con nosotros. Él se va a manifestar en su momento, en el momento que tenga que manifestarse. Y saldremos victoriosos de esos obstáculos que estamos enfrentando. Y saldremos victoriosos de las pruebas que estamos enfrentando. Saldremos guiados por el amor y el poder de nuestro Dios que nos ha elegido para darnos libertad. Porque usted y yo decidimos iniciar nuestro éxodo, nuestro camino a la libertad. Solo recuerde lo que realmente está en nuestras manos que debemos hacer en medio de los obstáculos. Éxodo 14:13. No teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto nunca más para siempre los verán. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. ¿Notó entonces? ¿Cuál es la estrategia cuando estemos enfrentando los grandes obstáculos? Quédate quieto, está firme, espera en el Señor. Observa, mira lo que hará Dios. Lo que va a hacer Dios en medio de esa situación, porque Dios se prepara para hacer algo. Y en tercero, avanza, camina hacia adelante. Dice, vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Y entonces, no nos detengamos porque el mar está ahí. El pueblo de Israel, si usted sigue leyendo aquí, tuvo que caminar hacia el mar cuando el mar se abrió. Ellos tuvieron que caminar con la seguridad de que el Señor les abriría el camino. Y así lo hizo. Dios obra cuando su pueblo confía en Él. Dios obrará en su vida cuando usted confíe en Él. En medio de los problemas que vive, en medio de los obstáculos que tratan de dejarle sin salida, por favor, quédese quieto. No se desespere, no reproche, no corra, no regrese al mundo. Espere en el Señor. Cuando vengan los problemas y enfrente los obstáculos, observe. No solo lo que le pasa. Observe también lo que hay dentro de usted. ¿Cuáles son sus verdaderos intereses? ¿Qué es lo que realmente quiere? ¿Qué es lo que anhela? Si realmente quiere a Cristo y lo que le ofrece, o quiere el mundo y lo que le ofrece. Pero quédese donde está, no regrese a Egipto. Y en tercer lugar, decida avanzar. Es decir, vea la salvación que Dios traerá. No se regrese, no se pierda la oportunidad de conocer más a Dios, de verlo obrar y de saber que Él le ama y que tiene un poder maravilloso dispuesto a obrar a favor suyo, en medio de esos obstáculos, para que lo que parece estar sin salida sea solamente un escalón más para que usted ascienda en su conocimiento de Dios. Decida avanzar, aunque esté el mar ahí cerrado, aunque tenga un ejército contrario tras de usted, aunque haya montañas a su lado. Siga avanzando, no se detenga, porque usted saldrá victorioso, saldrá victoriosa con el poder de Dios y por el poder de Dios y solo por su misericordia. Y al final, Él recibe la gloria, porque Él es el que hizo todo. Usted y yo solo confiamos. Recuerde, si usted cree en Cristo, si inicia este éxodo, habrá grandes obstáculos, pero en esos obstáculos, Dios estará con usted. Nunca estará solo. Nunca estará sola. Él le sostendrá, le mantendrá firme. Él le ayudará a ver lo que hay dentro de su corazón, para que usted sepa realmente lo que quiere. Y Él le dará la libertad, le permitirá vencer esos obstáculos con su gran poder y su gran misericordia. Entonces, no vuelva a Egipto. Siga caminando en su éxodo. Con Cristo siempre hay una salida. Permítame orar por usted.
Padre Celestial, solo tú conoces los obstáculos que en este momento estamos viviendo en nuestras vidas. Solo tú conoces aquellas cosas que están tratando de ahogar nuestra confianza en ti. Aquellas cosas que nos hacen desear incluso regresar a tener lo que ya habíamos dejado. Tú conoces, Señor, las luchas que vivimos, los miedos que tenemos, la soledad que experimentamos. Yo te pido, Dios mío, por favor, manifiéstate como lo hiciste en ese momento frente al Mar Rojo. Manifiéstate en nuestra vida, manifiéstate en mi vida. Muéstrame tu presencia, muéstrame tu poder, muéstrame lo que tú me ofreces. Y ayúdame, Señor, a tomar la decisión correcta, a no volver atrás, a quedarme firme, a esperar en ti, a estar quieto y avanzar para ver la salvación que traes a mi vida. No solo la salvación de mi alma, sino la salvación de los problemas que están llenando mi corazón en este momento. Confío en ti, Señor, y camino hacia adelante. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Yo no sé cuál sea la situación que usted esté viviendo. No sé cuáles son los obstáculos que está enfrentando o que va a enfrentar en el futuro. Pero si usted ya tomó la decisión de salir, de iniciar su éxodo y tomar lo que Cristo le ofrece, la independencia, la libertad que Él pagó en la cruz, usted va a enfrentar obstáculos. Cuando estos vengan, recuerde, quédese quieto, firme en el Señor, arraigado en su palabra y en su promesa. Observe, vea lo que Dios va a hacer. Decida qué hay en su corazón y qué es lo que realmente quiere. Y tercero, avance. Vea la salvación que Él ha preparado, porque ese obstáculo será vencido. Y aun si lo hace caer, usted se levantará y permanecerá de pie. ¿Por qué? Porque nosotros no confiamos en fuerzas humanas, en ejércitos o en armas, sino en el Dios Todopoderoso y en Jesucristo su Hijo, quien pagó por nosotros. Soy el pastor Alejandro Varela. Y si Dios nos presta vida, espero verle el próximo domingo para que hablemos de un mensaje que tiene que ver claramente con la independencia de nuestro México. Porque somos libres, pero Dios tiene planes para este país en los que usted y yo podemos participar. Entonces, espero verle el próximo domingo. El Señor le bendiga.